Alfredo Perdiguero, ¿por qué detuvo la policía al dueño de la casa? Lo que dice la legítima defensa, que siempre he dicho que es lo que habría que modificar, ante una agresión debe haber proporcionalidad. Y en este caso, el individuo extranjero con varios antecedentes, intentando robar dentro de un domicilio habitado, pues el señor se levantó, disparó y le mató. Por tanto, fíjate tú, qué barbaridad, el juez le va a imputar homicidio fijo. O la acción policial es detener al individuo, ponerle cuanto antes a disposición judicial y que el juez luego estime lo que crea oportuno. Ya me pasó a mí una vez, que hace años, un chico entró en su casa, en su domicilio, se encontró a un tío dentro, el tío cogió un cuchillo, quiso hacerle frente y en la pelea el chaval del propietario del piso apuñaló al que estaba robando dentro del piso, sin llegar a matarle. El chaval llamó a la policía y mandamos ambulancia, mandamos recursos policiales y cuando comunico al juez, el juez me da orden de detención inmediata del agresor. Es decir, aunque estuviese en su domicilio, aunque estuviese robando, el bien jurídico es menor que la vida del ciudadano. Esa es la razón, Alfonso. Pero en este caso concreto, en el que estamos hablando, es un señor de 77 años que está en su casa, es en Ciudad Real, al borde de la carretera. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los hechos? El señor oye ruidos durante el transcurso de la noche madrugada. Él se levanta y ve a alguien o algo dentro del domicilio. Es decir, ni siquiera llega a distinguir exactamente quién es o qué es lo que es cuando se levanta de la cama. Evidentemente, imagínate recién despierto y oír algo y levantarse. Entonces coge su arma que tenía en su casa, autorizada y legal, y dispara contra el individuo. En el momento en que dispara el individuo, lo que hace el señor es llamar a la policía. Es decir, llamar a la policía para decir, mire, había un tío robándome en mi casa, le he disparado y aquí está. Es decir, o sea, que el señor incluso colaboró con nosotros comunicando, como es normal, lo que estaba pasando, lo que había pasado. Pero es la incongruencia. En Estados Unidos, por ejemplo, el domicilio es un bien jurídico a proteger inviolable, ¿vale? Es decir, nadie puede entrar en tu domicilio a hacer nada. Esa es la legislación americana. En España no se contempla como tal. La morada sí que está protegida, es decir, sí que está protegida de entrada de policía, es decir, tenemos que pedir una orden judicial, tener autorización del propietario o que se produzca un delito flagrante para poder entrar la policía, pero como ves, los malos pueden entrar, pueden campar y evidentemente no puedo hacer esto. Te pongo antecedentes, a mí si recuerdas. Hubo un señor mayor en las islas, entraron 3 individuos con una pistola. La pistola creo recordar que era una imitación o de fogueo. A la mujer la estaban maltratando, la estaban golpeando tremendamente. El individuo en un momento que dejó de recibir golpes marchó a su habitación, cogió la escopeta que tenía de caza y disparó contra uno de ellos. De los 3 mató a uno de ellos. Le pedían 20 años de prisión, Alfonso. 20 años de prisión por defender la vida de su mujer y la suya propia ante alguien que llevaba una pistola. Hubo otro caso, un policía municipal que vivía en un chalet apartado igualmente de todo el mundo, igualmente entraron a robar dentro del chalet, el policía municipal dentro de su función sacó su pistola y disparó contra los malos. Me parece que también falleció uno de ellos y le pedían otros 20 años de prisión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Imagínate, en mi caso, yo tengo 3 hijos, yo de repente me despierto de noche, veo que hay gente, los veo como una amenaza para mí. ¿Qué debo hacer? Ay, mira, cojo aire y te digo porque a mí evidentemente me desangela. No puedes hacer nada. Es decir, llamar a la policía, sin más. Pero perdóname, Alfredo, y tú eres un tipo listo. ¿Tú te crees que si entran a robar en mi casa de malos modos me van a dar permiso para marcar a la policía? Tienes 3 segundos, 10 segundos para reaccionar, poco más. Después puede ocurrir contigo y con tus hijos lo que sea, o con tus hijas y con tu mujer, puede ocurrir lo que sea. Es decir, si no reaccionas, corres el riesgo que corrió, recordarás, aquí me parece que fue en Pozuelo o en Aravaca, aquel que saltaron a su casa, tenía 2 hijas, su mujer, y creo que incluso lo terminaron matando. Tú no sé si lo recuerdas, aquella historia terrorífica, ¿no? Entonces, yo creo que llamar no puedes llamar, no es una opción. Claro, Alfonso, por eso te digo lo que debo decirte como policía, es decir, de lo que la ley te ampararía para poder hacer. Es decir, yo ya me gustaría poder decirte algo más. No te van a dejar llamar, evidentemente, y por desgracia vas a tener que asustarles, amenazarles para que se marchen
Porque pero también suele imagínate que pasar. mato a uno. ¿Qué pena me puede caer? Entran en mi casa, pone 3 individuos. No llegan a agredirme porque no les doy tiempo. No llegan a violar a mi hija o a maltratar a mi mujer Sí. o a torturar a mi hijo pequeño. Y yo en el rifirrafe, con la escopeta de cartuchos, mato a uno. ¿Qué me va a pasar? Pues si te pongo el ejemplo del anciano que he dicho y el compañero de policía municipal, hasta 20 años de prisión pueden pedirte por el cercenar una vida de forma violenta. Es decir, aquí no hay legítima defensa, Alfonso, porque lo que la legítima defensa dice que tiene que haber es proporcionalidad. Ellos tienen una pena por robo con fuerza en domicilio, una pena que se incrementa al estar habitada, pero desde luego el matarle a él, el bien jurídico es mayor que lo que pueden robar. No van a contemplar nunca lo que tú acabas de decir, Alfonso, que pueden haceros daño, que pueden violaros, que pueden... Eso no lo van a contemplar nunca si no lo hacen. Simplemente lo que hacen es un robo con fuerza en domicilio habitado y que, por tanto, no tiene ningún español derecho a matar a un ciudadano con el Código Penal en la mano. Yo es lo que te puedo decir. Ya me gustaría a mí darte más explicaciones, más razones y decirte que cualquier persona... Pero esto no es el oeste. Esto es España, un Estado democrático de derecho y que, por tanto, lo que hay que hacer es, primero, cambiar el bien jurídico de alguien que vive en un domicilio, ese espacio jurídico que, no sea, que deba ser inviolable, primera, para que así pueda ser, y luego la proporcionalidad en los medios, la legítima defensa. Es decir, ante alguien que intenta robarte, ante alguien que intenta poder hacerte cualquier cosa a ti o a tu familia, ya sea con un arma blanca, con un arma de fogueo o cualquier otra cosa, poder defenderte. Si tú llegas a hacerlo para proteger a tu familia, para protegerte a ti mismo, Alfonso, por desgracia, en este país deberías buscarte un muy buen abogado para que la pena fuese lo menor posible. Y me imagino que también me harán pasar las de Caín si en lugar de matarlo lo dejo cojo o tuerto. Bueno, No, que tendría que pagarle toda la vida una indemnización. Sería menos porque sería un delito de lesiones. En virtud de las lesiones y las secuelas está estipulado como tal. El hecho en sí, ya digo, igualmente con un buen abogado bajaría mucho después el hecho. Pero evidentemente es mucho menos gravoso dejar herida a una persona que el matarla. Te tengo que hacer una confesión por si te toca algún día venir a mi casa. Yo no tengo ninguna duda. Un abrazo y muchas gracias. Perdieron. A ti, Alfonso, como siempre.